Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Les doy la bienvenida nuevamente a estas sus clases virtuales. Quien les habla y les saluda es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de razonamiento verbal. Bien, continuando con la clase anterior habíamos visto lo que son el término excluido, ¿no? Que ahí siempre un grupo de palabras se puede denotar también una premisa y con la cual podemos ver que hay un término que no cuadra dentro de ese grupo de palabras. Y obviamente lo tenemos que retirar, excluir. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a ver y vamos a resolver los ejercicios posibles para poder entrar de lleno al examen y poder resolver estos ejercicios sin inconvenientes. Es bueno para eso, alumnos, les pido por favor que tengan un diccionario a la mano para poder resolver estos ejercicios del término excluido. Bien, es necesario el uso del diccionario. Hoy vamos a hacer solamente ejercicios y vamos a tratar de resolver. Siempre tenemos que definir, alumnos, todas las palabras. ¿De acuerdo? Entonces es necesario conocer qué significa, porque si no, no podemos resolver. Entonces vamos a empezar con los ejercicios resueltos acerca del término excluido. ¿Bien? Vamos con el ejercicio número 1. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a ver el ejercicio número 1. Nos lanza una premisa y nos lanza alternativas, ¿no? La premisa es la palabra resolución. Y tenemos las alternativas: firmeza, veredicto, fallo, dictamen, pronunciamiento. Bien, entonces, para poder resolver, necesitamos saber qué significa resolución, que tiene en este sentido algunos significados. En este caso, dos significados que lo vamos a detallar para que puedas ver a simple vista cuál término se excluye, ¿no? Pero viendo las alternativas, tú te puedes dar cuenta que hay palabras que tú ya conoces, como por ejemplo veredicto. De repente has escuchado, ¿no? El juez lanzó el veredicto o el dictamen. Cuando ves veredicto y dictamen, ya te vas dando cuenta a qué más o menos se refiere resolución. Tenemos que encontrar la sinonimia. Nos está pidiendo encontrar la sinonimia, la relación que existen entre resolución, veredicto o dictamen. Puede ser que resolución signifique lo mismo que veredicto o dictamen, y en este caso también un pronunciamiento. Ahora, con respecto a firmeza y fallo, es lo que tenemos que ver. ¿De acuerdo? Fallo, eh, ¿creerás que significa el verbo fallar? Vamos a ver, vamos a detallarlo, ¿sí? Decimos lo siguiente. Vamos a primero a identificar qué significa resolución. ¿Bien? Entonces, resolución significa una acepción, ¿no? En este caso, una acepción. También puede significar ánimo, valor o arresto, ¿no? Resolución. Pero también puede significar otra cosa, alumnos, de lo que vemos aquí en las alternativas, ¿no? También puede significar un decreto, un fallo o veredicto, ya te estamos diciendo ahí que significa resolución, fallo o veredicto, ejercido de la autoridad o por la autoridad. Por ejemplo, si decimos, el acusado se opuso a la resolución del juez, podemos decir se opuso al veredicto del juez, al fallo del juez, al dictamen del juez, ¿no? Entonces también podemos decir en el ejercicio que existe una relación, como te decía, de sinonimia entre la premisa, que es resolución, y las cuatro opciones, ¿no? Pues hacen referencia resolución a una decisión formalmente expresada, ¿de acuerdo? Es una decisión formal expresada, ¿de acuerdo? Se expresa. En consecuencia, vemos que hay un término que se excluye, alumnos, ¿ya? Más o menos ya te vas dando cuenta. Entonces, resolución significa un veredicto. Un veredicto es lo mismo que un fallo, ¿no? O un dictamen o un pronunciamiento. Entonces, firmeza, ¿qué significa, no? Firmeza, ¿qué significa? Quiere decir constancia, ¿no? Fuerza moral de quien no se deja abatir, alguien firme. Entonces, no tiene nada que ver. Sabemos inmediatamente que un término excluido, en este caso, no entraría en este grupo de palabras, sería la palabra firmeza. La respuesta sería la alternativa A, firmeza, y la encerramos. Bien, continuamos con el ejercicio número 2. Vemos ahí la premisa que dice perpetuo, ¿de acuerdo?
Más o menos sabes qué significa perpetuo, alumnos, ¿no? Perpetuo, algo que perdura, ¿no? Que perdura en el tiempo, algo perpetuo, ¿de acuerdo? Y si nos damos cuenta en las alternativas, vemos eterno, imperecedero, abundante, eviterno, ¿de acuerdo? Duradero, ¿no? De repente ya hemos escuchado eterno. Si es algo perpetuo, ¿de acuerdo? Que siempre va a perpetuar en el tiempo, también podemos decir que eterno es un sinónimo o pertenece al mismo grupo de palabras, ¿de acuerdo? O imperecedero, que no perece, o sea, que perdura también, ¿no? Eviterno quiere decir que tiene un comienzo, pero no tiene un fin, tiene un principio y no tiene fin. Y duradero quiere decir que dura para siempre, es su misma palabra. Entonces, más o menos, ya te imaginas cuál será el término excluido ahí, ¿no? Pero vamos a identificar qué significa perpetuo, ¿no? Perpetuo quiere decir que dura o permanece para siempre. Bueno, eso es la definición de perpetuo, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que el bien es la aspiración perpetua del hombre. O sea, el hombre siempre tiene esa aspiración a buscar el bien, ¿de acuerdo? Entonces, es una aspiración perpetua que siempre lo va a realizar. Todos buscamos el bien. Entonces, es un bien perpetuo para el hombre buscar el bien. O sea, siempre lo va a buscar. Este término es sinónimo de 4 de las opciones. Entonces tenemos que buscar el sinónimo porque hay una relación de sinonimia, ¿bien? Ya que expresan la idea de permanencia indefinida en el tiempo. O sea, no se sabe cuándo acaba, ¿no? De repente tiene un comienzo, pero no hay un final. Se está hablando de la permanencia indefinida en el tiempo. Entonces, la palabra abundante, alumnos, fíjate, se refiere a que es lo que se acumula en gran cantidad, simplemente a acumulación. Entonces, si perpetuo quiere decir que permanece en el tiempo, y algo que permanece es eterno, alumnos, es imperecedero, o sea, no perece, es eviterno. Eviterno quiere decir que tiene un comienzo más no un fin, y es duradero, o sea, dura en un tiempo indefinido, permanece, ¿no? Entonces, pero abundante te está diciendo que quiere decir que es una acumulación en gran cantidad. Entonces, ya sabemos que el término excluido, el cual no figura en ese grupo de palabras, tendría que retirarse, tendríamos que coger la alternativa C, que sería abundante, alumnos. Abundante es el término excluido. Siempre tenemos que fijarnos en las premisas, alumnos. Si hay una relación de sinonimia o de antonimia también puede haber. ¿De acuerdo? Vamos al ejercicio número 3. ¿Ya? Para bien. ¿Ya? Para bien. No es separado, no es para bien. Es todo junto, para bien. ¿De acuerdo? Vemos las alternativas y hay palabras de repente que desconoces, como pláceme, congratulación, enhorabuena, felicitación o estima. ¿De acuerdo? Más o menos, congratulación, una felicitación, ¿no? Entonces, pláceme, ¿qué significará? ¿De acuerdo? Vas a ver. Entonces, para bien es un término, un sustantivo, que significa, es una manifestación de la satisfacción de algo, ¿no? A ti te sucede, ¿de acuerdo? Acontece en ti un suceso feliz, ¿de acuerdo? Y lo que se va a manifestar es una satisfacción. Esa satisfacción es un para bien, ¿de acuerdo? Esa manifestación de algún suceso feliz que te ha acontecido a ti, a eso se refiere el para bien, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido a una persona? Por ejemplo, se acercó a dar los parabienes de los desposados. Desposados quiere decir que se han casado, se acaban de casar, ¿no? Desposado quiere decir casado. Entonces, alguien se acercó. Tú de la felicidad de ese acontecimiento feliz, ¿de acuerdo? Se ha manifestado en ti un para bien para los desposados, ¿bien? Entonces, vemos que es como una felicitación, un para bien. Entonces, en las alternativas vemos congratulación o una hora buena, ¿de acuerdo? Enhorabuena, una felicitación o un pláceme quiere decir que estás contento por un acontecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con estima, alumnos? ¿No? Estima se refiere simplemente a un aprecio, no es una manifestación o satisfacción de algo, simplemente es un aprecio, ¿no? Un aprecio que significa un afecto o consideración que se le tiene a algo o a alguien.
Entonces, el término excluido sería la alternativa E. ¿De acuerdo? Estima. Estima no va dentro de este grupo de palabras porque no es una manifestación, ¿de acuerdo?, de algo que te ha acontecido que suscite en ti una satisfacción. No es, ¿de acuerdo? Simplemente es un afecto o un aprecio, que es estima. ¿Bien? El ejercicio número 4 nos dice lo siguiente. Reprimir, ¿de acuerdo? Vemos el verbo reprimir. Quizás hayas escuchado, ¿de acuerdo? Quizás hayas escuchado este término, pero viendo las alternativas, vemos que nos puede confundir un poco, alumnos, ¿no? Por ejemplo, coartar, domeñar, no sabes qué significa, coercer, sofocar o contender. Son palabras quizás nuevas para ti, pero vamos a tratar de identificarlas primero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es reprimir? Reprimir, como primera acepción, ¿de acuerdo? Refiriendo a un impulso o sentimiento, ¿de acuerdo? Es un impulso, un sentimiento. Entonces, ¿de qué? De contención, ¿de acuerdo? De contener algo, ¿no? Social, para frenar algo o impedir algo, ¿de acuerdo? Reprimir quiere decir que te estás conteniendo o quieres frenar algo en ti, algo que te puede dañar, ¿no? Entonces, reprimes eso. Entonces, o puede también ser castigo, ¿de acuerdo? Castigarte a ti mismo, reprimiéndote, ¿no? Generalmente con violencia, ¿no? Me reprimo yo a mí mismo o reprimo a los demás, ¿no? Por ejemplo, dice, las fuerzas del orden reprimirán con las armas cualquier manifestación de oposición al régimen. Te está diciendo que van a contener, ¿de acuerdo? Van a contener, en este caso significa, con ese ejemplo, contener, ¿qué cosa? Cualquier manifestación de oposición al régimen. Entonces va a haber una relación también de sinonimia basada en la idea de ejercer poder o fuerza sobre los demás. Entonces, una represión, ¿no? Reprimir, represión sobre los demás para que no efectúen, en este caso, una manifestación de oposición, la cual no está presente en el término contender al alumno, ¿de acuerdo? Todos los términos que ves ahí, coartar, dominar, que es dominar, coercer, ejercer la fuerza sobre otro, ¿no? O sofocar también, que significa contender, perdón, que significa reprimir. Entonces, contender no vendría a formar parte de este grupo de palabras. Tendría que ser excluido porque contender simplemente significa luchar o disputar, ¿de acuerdo? Luchar o disputar de repente entre dos contrincantes. Eso no significa reprimir, ¿no? Reprimir significa impedir que suceda algo. Bien, entonces, la respuesta sería la alternativa E, contender, que se tiene que excluir. Bien, vamos con el ejercicio número 5. Bien, trágico. Bueno, esta palabra sí has escuchado, ¿no? Trágico. Vemos también las opciones o las alternativas que nos dicen sarcástico, fatídico, apocalíptico, patético y también conmovedor, ¿no? Entonces, trágico. ¿Qué es algo trágico para ti? De repente un accidente, ¿no? Algo trágico. O de repente siempre te sacas 20 y esta vez sacaste 0. Y para ti es algo trágico. ¿Qué entonces, qué entiendes por trágico? Algo que está mal, algo que está bien, lo vamos a definir, ¿no? Trágico es un adjetivo que se refiere en su primera acepción o en primera instancia a una tragedia. Entonces, trágico viene de tragedia, ¿no? A la obra dramática que incita a la compasión y espanto. ¿De acuerdo? Entonces, pero también, en su segunda acepción, también se refiere a lo desgraciado y hondamente conmovedor. Entonces, tiene dos significados, ¿de acuerdo? Por un lado, compasión o tragedia, y por otro lado, algo que es demasiado malo, algo desgraciado o conmovedor, sentimental. Por ejemplo, en un noticiero que puede informar que en un trágico accidente hubo 10 víctimas, ¿no? Trágico viene de tragedia. Entonces, un trágico accidente hubo 10 víctimas. Hay un nexo también de sinonimia con las alternativas, ¿no? Entonces, vemos que todas expresan una idea similar. Por ejemplo, trágico es algo fatídico, ¿no? Algo apocalíptico, ¿de acuerdo? Es algo dramático o patético también.
Y en este caso también es algo sentimental, algo conmovedor. Pero sarcástico, si tú buscas en el diccionario, sarcástico tiene otro significado con respecto a drama o tragedia, ¿no? Significa alguien burlón o alguien que dice las cosas con ironía. Entonces, en este caso, sarcástico sería el término excluido, que sería la alternativa A. Encerramos sarcástico, porque sarcástico, alumnos, no significa nada que ver con tragedia o un sentimiento o un drama, ¿de acuerdo? Entonces, sarcástico quiere decir a un burlón que dice las cosas con ironía, ¿no? Qué bien cantaste, le dices a tu compañero cuando cantó horrible, pero le dices qué bien cantaste, ¿no? Está siendo sarcástico. Bueno, es un ejemplo. Ejercicio número 6. Cariacontecido. Cariacontecido, profesor. ¿Qué es eso? Muy bien, es una palabra nueva para ti quizás, ¿no? Cariacontecido. Pero vemos las alternativas y de repente con eso podemos guiarnos, ¿de acuerdo? Simplemente con las alternativas. Vemos que dice alicaído, afligido, contristado, mohíno o constreñido. Prácticamente parece que todos dijeran lo mismo, ¿no? Alguien afligido o alguien contristado, ¿no? O alguien mohíno. Entonces, vamos a ver qué significa, ¿no? Cariacontecido significa que muestra en el rostro pena, ¿no? Entonces yo puedo ver en ti de repente con una que te ha sucedido algo malo y te veo con el rostro cariacontecido, te puedo decir, ¿no? Entonces, muestra, digamos, significa que muestra en el rostro pena o una alteración o un sobresalto, ¿no? Por ejemplo, llegué a la casa del fallecido y encontré a los familiares cariacontecidos, o sea, tristes, ¿no? Cabizbajo, se puede decir contristados, ¿no? O mohínos. Entonces, advertimos con el ejercicio que se mantiene una relación también de sinonimia con 4 opciones, las mismas que comparten la idea de tristeza o decaimiento anímico. Entonces, todos los términos que denotan tristeza o decaimiento anímico serían alicaído, ¿no? Que es cabizbajo, afligido, ¿no? Que está acontecido, contristado es triste, ¿no? Mohíno también decaído, ¿no? Entonces, pero constreñido significa obligado o coaccionado o oprimido, ¿de acuerdo? Entonces, coaccionado, ¿qué quiere decir? Que está obligado a hacer algo. Entonces, ahí no tendría nada que ver. Pareciese que fuera una de las alternativas, pero no, significa otra cosa si buscamos en el diccionario. Entonces, la respuesta al término excluido sería la alternativa E, constreñido. ¿Bien? Vamos por el ejercicio número 7. ¿Qué nos dice? Transferible. Muy bien, transferible. Entonces, su misma palabra ya nos está diciendo algo, ¿no? Que se puede transferir. Entonces, viene de transferir, ¿no? Transferir quiere decir pasar de un lugar a otro. Entonces, vamos a definirlo. Transferible es un adjetivo que significa o que se puede transferir, ¿no? Pasar de un lugar a otro y refiriéndonos también a fondos bancarios, ¿no? Te voy a transferir o te voy a hacer una transferencia bancaria o te voy a transferir 50 soles a tu cuenta. Entonces voy a pasar mi dinero de mi cuenta a tu cuenta. También se refiere a fondos bancarios, ¿no? Remitidos de una cuenta a otra. Bueno, aquí corregimos, es cuenta a otra, ¿no? Por ejemplo, se ha declarado transferible la presidencia de la empresa. Entonces, transferible la presidencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber entonces, ¿qué va a haber? Se va a transferir la presidencia, va a pasar de un lugar a otro en la empresa, ¿no? Notamos en el ejercicio que existe un nexo de sinonimia con las opciones, pues nos indican la posibilidad de desplazamiento. Entonces, en las opciones tenemos que buscar desplazamiento de reubicación de algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si empezamos desde el último, transmisible quiere decir de transmitir. Yo transmito conocimientos, ¿no? Transmitible, la alternativa E, transmitible. Yo te transmito mis conocimientos para que puedas aprender lo que yo sé. Entonces, paso la información de un lugar a otro, ¿no? Traspasable, te voy a traspasar algo, ¿no? Voy a traspasar también mis
conocimientos o mis aptitudes, ¿no? Entonces, enajenable también quiere decir lo mismo, alumnos, que puede pasar de un lugar a otro, o endosable cuando hablamos de cheques bancarios. Hay que endosar el cheque, decimos, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas cobrar el dinero. Endosable quiere decir que pasa a tu nombre el dinero, ¿no? Pero mutable, alumnos, lo hemos visto ya en clase de filosofía, simplemente no significa pasar de un lugar a otro, sino significa cambio o transformación. Y transferir no quiere decir transformar. Transferir quiere decir pasar de un lugar a otro. Y en este caso, mutable quiere decir que se convierte o cambia a algo distinto, ¿no? Entonces, el término excluido en este caso sería la respuesta A, mutable, que se va a excluir. ¿Bien? Ejercicio número 8. ¿Ya? Nupcias. Las nupcias, alumnos. Alguna vez llegará el día de tus nupcias. ¿Bien? Entonces, ¿qué es las nupcias? Vamos a ver, antes de poder definirlos, vemos las alternativas, ¿no? Desposorio, coyunda, boda, ceremonia, connubio. Aparece la palabra boda, ¿no? O ceremonia, connubio. Entonces, más o menos ya te vas imaginando qué término va excluyéndose, pero lo vamos a definir, ¿no? ¿Qué significa nupcias? Se refiere a la ceremonia o acto en el que dos personas contraen matrimonio. Entonces, las nupcias es una ceremonia de casamiento, alumnos, ¿de acuerdo? De casamiento. Nupcias quiere decir, entonces, que dos personas van a contraer, ¿qué cosa? Matrimonio. Entonces, así podemos decir que aquel personaje contrajo nupcias a muy temprana edad. A los 15 años se casó, imagínate, 18 años, ¿no? Bueno, se nota pues que existe también una relación de sinonimia con la premisa, ¿no? Con todos los términos, con 4 términos. Todos aluden al vínculo afectivo y legal de una pareja, o sea, se van a juntar para poder casarse. Salvo una palabra, alumnos, ¿no? Desposorio quiere decir, alumnos, que te vas a casar, te vas a desposar. Coyunda, que quiere decir, viene de cónyuge, ¿no? Boda, que esa palabra, si la conoces, una boda, un casamiento, ¿no? O connubio, ¿de acuerdo? Viene, por ejemplo, connubio para poder unirse dos personas, ¿bien? Entonces, ese término es apropiado, ¿no? Un connubio o una coyunda, ¿bien? Entonces, pero ceremonia, alumnos, ceremonia se refiere simplemente a un acto solemnes con reglas y ritos establecidos. Se refiere solamente a una ceremonia, un acto. No significa necesariamente que se van a casar. Las nupcias es una ceremonia, sí, pero es una ceremonia de casamiento. Pero la palabra ceremonia sola no indica casamiento, sino simplemente es un acto solemne, ¿de acuerdo? Que se establece por leyes y es por costumbre también. Entonces, el término excluido ahí sería la palabra ceremonia. La respuesta sería la alternativa D. Encerramos y excluimos ceremonia. El ejercicio 9. Vamos a ver que dice máximo. Bien, ¿qué significa máximo? Pues algo exageradamente, ¿no? Más grande, ¿no? En su especie. Dícese, por ejemplo, máximo de lo más grande de su especie, o puede decir supremo también, ¿no? Máximo o supremo, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que el máximo ideal del hombre es la justicia social, ¿no? Es su máximo ideal, es lo que él quiere alcanzar, ¿de acuerdo? Es lo supremo de su idea. Entonces, en el ejercicio se mantiene un vínculo también de sinonimia con 4 alternativas, ¿de acuerdo? Entonces, máximo podemos aludir a algo excelente, algo sumo, algo superior o mayor. Pero la palabra prolífico ya viene viendo otra cosa, alumnos. ¿Qué es prolífico? ¿No? En vez de aludir a algo elevado, o como algo excelente o sumo o mayor o superior, significa simplemente que puede engendrar. Alguien prolífico es alguien que puede engendrar, que puede tener muchos hijos, ¿no? Entonces, que es fértil en engendrar, ¿de acuerdo? Eso quiere decir prolífico, ¿no? Entonces, vemos que el término que se excluye ahí sería la respuesta B, la alternativa B, prolífico, que no tiene nada que ver con máximo. Por último, el ejercicio 10, alumnos, ¿de acuerdo? Desasiado. Desasiado ya sabemos que viene un término que no está asiado. Pues. Entonces, desasiado quiere decir alguien sucio, alumno, sucio.
Entonces vemos ahí las alternativas: maculado, manchado, mugriento, inmundo o ajado. Entonces, si desasiado significa alguien sucio, entonces puede pertenecer al grupo de palabras manchado, mugriento o inmundo, ¿de acuerdo? Pero de repente desconocemos los términos de maculado o ajado. Vamos primero a ver qué significa desasiado. Significa que no tiene aseo o limpieza o arreglo. Por ejemplo, he oído decir que estar desasiado es un síntoma de depresión anímica, ¿no? Hay mucha gente que se deprime y se descuida, ¿no? Entonces no se asea. Se advierte que se establece una relación con respecto a esta premisa, ¿no?, de sinonimia con las opciones maculado. Maculado quiere decir sucio, ¿de acuerdo? De repente has escuchado inmaculado también. Quiere decir que no está sucio, ¿de acuerdo? Que no está manchado. Maculado viene de mancha, sin mancha, ¿de acuerdo? Maculado quiere decir manchado. Inmaculado quiere decir sin mancha, ¿no? Sin mácula, ¿no? Entonces, no podemos decir mugriento o inmundo, pero vemos que ajado, ¿de acuerdo? ¿Qué significa ajado? Se refiere a lo que ha perdido su lozanía o frescura, ¿de acuerdo? Su lozanía o frescura. O también significa algo que está desgastado o deteriorado por el paso del tiempo o por el uso, ¿de acuerdo? Entonces, la alternativa a cual tenemos que excluir ese término sería la alternativa E, ajado, ¿no? Entonces, ya hemos visto y hemos tratado de resolver todos esos ejercicios que la próxima semana también seguiremos resolviendo para poder dar un buen examen, alumnos. Recuerda, alumno, que para poder hacer el término excluido, primero tenemos que asemejar, ver la premisa y ver si es una sinonimia. Y con las alternativas ya nos podemos dar cuenta. Si ves que dos alternativas se parecen, alumnos, inmediatamente tienes que deducir qué significa lo que dice la premisa, ¿de acuerdo? Porque la premisa van de acuerdo con las alternativas. Y de acuerdo a eso vas buscando en el diccionario y vas encontrando la palabra exacta para poder definirla y alejarla. Por eso se llama término excluido. Bien, alumnos, entonces vamos a realizar la tarea y voy a dejar 6 ejercicios, pues que lo tienes que responder, ¿no? Entonces, elige la alternativa correcta en los siguientes ejercicios. Entonces, ya ves que hay 6 ejercicios y vas a tener que ubicar el término excluido, ¿no?, en las alternativas. Tenemos edificio, malevolencia, manada, fascineroso, piedra y manifiesto. Ya con las alternativas te vas dando cuenta. Es necesario el uso del diccionario, alumno. Recuérdalo bien, el diccionario te va a ayudar a ti a tener una mejor comprensión de cada palabra. Tenemos necesariamente que saber qué significa en esencia cada palabra para poder determinar qué palabra no pertenece a este grupo, ¿de acuerdo? De 5 palabras, ¿no? Más la premisa, ¿no? Entonces, vamos a tener que encontrar el término al cual excluir y lo encerramos. Bien, alumnos, eso sería todo por el día de hoy. Que tengas un excelente día.